Buenos días y muchas gracias por asistir a esta convocatoria, en este caso lamentablemente online, de la Fundación de Estudios Financieros, en la que vamos a presentar el documento de trabajo dedicado a la gestión profesional del ahorro. Este trabajo se centra específicamente en el rol del sector de gestión de activos, planteándose las siguientes cuestiones principales. El papel de la gestión profesional del ahorro y el valor añadido del sector de gestión de activos en su optimización. Las características y retos diferenciales del sector de gestión de activos en España respecto de los países de nuestro entorno. La oportunidad para la aportación de valor por parte del sector en el contexto de los retos estructurales y coyunturales de la economía. Las formas de transformar estos retos en oportunidades de negocio. El grado de preparación del sector para afrontar esas oportunidades y retos y los potenciales obstáculos que puede encontrar en este camino. Un análisis de las principales líneas de acción que puede adoptar el sector ante estos retos. Confiamos en que el documento aporte una buena visión de conjunto de la industria de gestión profesional del ahorro en España y que sirva como base para el debate y para la reflexión sobre su futuro. El estudio está disponible en la página web de la Fundación. Le paso la palabra a Mario Delgado de EY. Gracias. En primer lugar, hemos intentado que fuera un estudio basado en un análisis económico. Es decir, antes de entrar a estudiar las características particulares del sector y sus distintos retos y oportunidades, queríamos entroncarlo en el rol económico que el sector juega en la economía, que es la canalización del ahorro hacia la inversión. Y esto es lo que hemos intentado reflejar en el título. El título es Inversión como clave para el crecimiento sostenible y en ese contexto, cuáles son los retos y oportunidades que tiene el sector de gestión profesional del ahorro. Y la segunda característica del enfoque es que hemos intentado que fuera estructural, es decir, trascendiendo un poco las situaciones coyunturales y pensando en el medio y largo plazo. Aún así, este enfoque estructural inevitablemente hemos tenido que matizarlo cuando la crisis COVID apareció y, por lo tanto, decidimos que el estudio solo sería completo si añadiéramos un anexo sobre impacto del COVID en el sector. Lo que tenemos es una situación en la que el COVID irrumpió y ha generado una situación económica y social sin precedentes, pero lo que también vemos es que muchas de las cuestiones que teníamos que abordar estaban allí antes del COVID y no lo hacen más que estar ahora con más fuerza. Y, por tanto, el análisis aún matizado, yo creo que lo que pone de manifiesto es la continuidad de las cuestiones que había que abordar. Yo creo que es esencial, como ponéis en el estudio, como señaláis, la necesidad de poner a los ciudadanos en el centro de todas estas estrategias de inversión, de impulsar procesos de digitalización y de poner el foco en las inversiones sostenibles. Las inversiones sostenibles se han incorporado cada vez más a las carteras de los gestores profesionales y cada vez más gestores de fondos buscan invertir en este tipo de activos, ¿no? En este ámbito, la normativa europea ha avanzado en los últimos meses. La aprobación del reglamento de taxonomía tiene por objetivo definir claramente si una actividad económica es sostenible, con el propósito de estimular inversiones hacia estas actividades. Y en España esperamos que sea muy positivo porque va a permitir aportar certidumbre a los inversores sobre el destino final de los recursos movilizados. Porque estamos convencidos de que el sector financiero tiene un papel muy relevante que jugar en la movilización de recursos hacia actividades sostenibles. Como saben, en el plan de acción se prevé la creación de un estándar europeo de bonos verdes que va a servir de marco para la realización de emisores sostenibles y va a dar garantías adicionales de que los recursos captados se van a dedicar a financiar las inversiones previstas. Y en este sentido, el Tesoro, como saben, tiene previsto realizar una primera emisión de bonos verdes a lo largo del año próximo. El objetivo de todo el ejercicio es recuperar la actividad económica lo antes posible, conseguir un efecto transformador. Tenemos una oportunidad única de invertir estos recursos en la economía española, pero tenemos que seleccionar proyectos que sean verdaderamente transformadores, que nos hagan crecer mejor, que sean proyectos de futuro y, por tanto, que no sean un gasto. Yo creo que la combinación de inversiones y reformas que tenemos que abordar es una prioridad absoluta para el Gobierno y esto es en lo que estamos ahora trabajando intensamente. Nuestra estimación del impacto del plan es que puede aportar entre 2 y 3 puntos al crecimiento del PIB en cada uno de los 3 años próximos, entre el 21 y el 23, y el objetivo a largo plazo es que incremente el crecimiento potencial a 2 años, situándolo por encima del 2%. Por tanto, creo que es muy importante tener en cuenta cuál es el objetivo del plan, y el objetivo del plan es crecer mejor, es hacer inversiones que nos permitan transformar la economía y, por tanto, ser capaces en el futuro de generar más ingresos, de crecer mejor y de devolver la deuda que se ha generado como consecuencia de las medidas que excepcionalmente hemos tenido que aprobar en el marco del COVID.
Yo creo que el tener un plan articulado y consensuado es esencial y nos proporcionará certeza en este momento en el que son múltiples las incertidumbres. Pero estas incertidumbres no nos pueden dejar de hacer ver cuáles son algunas certezas que también hemos visto en las últimas semanas, ¿no? Yo creo que la primera certeza que hay que poner de manifiesto es la capacidad de recuperación de la economía española. Los datos del tercer trimestre que ha publicado el INE hace apenas unos días lo que muestran es que el tercer trimestre del año hemos crecido un 16,7%, una tasa de crecimiento histórica, tras la caída también histórica en el segundo trimestre. Pero si vemos los datos del tercer trimestre, yo creo que lo que es relevante es ver que ese tercer trimestre había rebrotes, no había todavía normalización en el turismo internacional y que, por tanto, es un crecimiento sustancial en un momento que no es normal. Es decir, la economía española, cuando empieza a recuperarse, cuando controlamos los rebrotes, tenemos una gran capacidad de movilización. Yo creo que esto es un dato que está avalado por lo que hemos visto en el tercer trimestre y que nos alienta a continuar insistiendo en la necesidad de controlar la enfermedad, porque solamente así recuperaremos la actividad económica, ¿no? La segunda certeza que yo creo que es relevante es que este crecimiento económico ha venido acompañado de creación de empleo. Cuando vemos los datos, más de la mitad del empleo perdido en los meses de pandemia se ha recuperado ya. Esta recuperación es a un ritmo sin precedentes respecto a cómo fue la recuperación de empleo en otras crisis económicas. Y yo creo que también esto muestra la situación actual. Es un shock externo, cuando se controla el shock, la capacidad de nuevo de recuperación se produce porque no está basado en una crisis de otros fundamentals, sino que estamos atravesando una situación extraordinaria, ¿no? Yo creo que la tercera certeza, junto a la reactivación o la capacidad de creación de empleo, creo que es relevante ver que las medidas que se han puesto en marcha han tenido efecto. Y esto es una certeza clarísima. Cuando vemos cuál es el impacto de las líneas del ICO, cuando vemos que se han movilizado más de 108.000 millones de euros a la economía a través de la colaboración de nuevo público-privada con las entidades financieras y el aval del Estado, vemos que la capacidad de sostenimiento del tejido productivo que han dado esta financiación es muy relevante, igual que la de los ERTEs, porque ha supuesto no perder el tejido productivo y que, por tanto, podamos recuperar la actividad económica. Yo querría, por tanto, concluir diciendo que la situación es excepcional en España y en Europa, que cómo evolucione España y Europa depende de muchos factores, muchos de los cuales no los controlamos los economistas. El vínculo entre economía y salud es absolutamente determinante. Pero lo que sí controlamos es la capacidad de analizar cómo se ha hecho en el estudio bien, cuáles son los requisitos, cómo avanzamos en un mundo de fomento de las inversiones sostenibles, cómo seleccionamos los recursos y las inversiones en nuestros países para que sean de largo plazo, para que nos ayuden a generar ingresos y a hacer frente al pago de la deuda, y cómo diseñamos un plan que va a permitir poner al país en marcha, ¿no? y iniciar la recuperación. Yo creo que en todo este proceso es esencial que trabajemos todos juntos, no nos cansamos en decir desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que este trabajo que estamos haciendo con todas las administraciones, con las empresas, con los interlocutores sociales es esencial porque es un proyecto de país y tenemos que ponerlo en marcha entre todos. Hago un repaso rápido de las conclusiones en ambos ámbitos. Comenzando por el ahorro y la inversión, el estudio se centra en primer lugar en destacar la importancia que tiene ahorro e inversión para el progreso económico. Del mismo modo en que el consumo es un factor muy importante en el impulso de demanda, el ahorro también es un determinante fundamental de la capacidad de crecimiento a largo plazo. Es fundamental que esa inversión sea eficiente y productiva para que no quede en gasto. Y ahí es donde entra la importancia de una gestión y selección profesional de la inversión. Yo destaco dos o tres conclusiones fundamentales. En primer lugar, que el ahorro en España está muy volcado en inversión inmobiliaria. Las cifras que cita el informe es en torno a un 80% de la riqueza dedicada a inversión inmobiliaria. Esto, que tiene una serie de causas y también es el resultado de decisiones de inversión de los agentes, tiene también implicaciones. En primer lugar, implica una falta de diversificación en la inversión y una falta de explotación de las ventajas de la diversificación. Y luego, por otro lado, implica también una concentración en un activo que es especialmente ilíquido. Y, por lo tanto, puede darse circunstancias de que existan agentes con una posición patrimonial sólida, pero con necesidades de liquidez. Y luego, por otro lado, cuando nos movemos a la composición de la riqueza financiera, en general se detecta un alto peso de los depósitos. Esto, traducido a retos y oportunidades para el sector de gestión profesional del ahorro, implica
que existe capacidad y posibilidad de que el sector trate de fomentar un ahorro sistematizado, planificado y a largo plazo que explote las ventajas de la diversificación y, por otro lado, también que explote las posibilidades de dar liquidez a esos patrimonios. Hay un reto demográfico. Claramente, en la sociedad española, en la sociedad europea, hay una tendencia hacia una mayor longevidad, lo cual implica varias cosas en términos de demanda, composición de la demanda, en términos de capacidad de oferta de una economía, por cada vez una menor proporción de población, de población activa, y también distintos patrones de consumo y ahorro, puesto que es necesario ahorrar para un mayor periodo de vida. Y esto condiciona cómo debe afrontar su oferta y su gestión el sector. Destaco dos tendencias claras desde el punto de vista de clientes. El estudio analiza más. La primera es cada vez una mayor demanda de transparencia, por necesidades regulatorias, pero también porque lo demanda el cliente y porque cada vez las nuevas tecnologías lo facilitan. Y el sector lleva ya muchos años haciendo un gran esfuerzo en materia de transparencia en la relación con los clientes. Y por otro lado, de nuevo otro punto en el que insistía la Secretaría de Estado de Economía, cada vez una mayor demanda de inversión sostenible, compatible con lo que llaman los factores ESG. Otro factor que se analiza en el estudio es el contexto de bajos tipos de interés, que podríamos considerar prácticamente estructural por los años que lleva así y por las perspectivas de continuidad a futuro, y que suponen un reto también en términos de capacidad de obtención de rentabilidad. La digitalización afecta e impacta la forma de relación con el cliente, afecta también a las capacidades de gestión y afecta también a la entrada de nuevos agentes en el mercado, de manera que también condiciona la forma de actuación y de competencia dentro del sector. Obviamente, el COVID impacta en el crecimiento económico, por lo tanto, en la capacidad de ahorro, impacta también en las valoraciones en mercado y, por lo tanto, en las valoraciones de cartera, impacta también en los ratings de las distintas empresas y, por lo tanto, en la elegibilidad para determinados patrones de inversión. Las principales conclusiones del informe tan solo quedan ratificadas en este entorno COVID. La necesidad de eficiencia, relación con cliente, transparencia, comunicación y, en definitiva, demostración de que la capacidad de gestión profesional del ahorro puede ser diferencial a la hora de optimizar el patrón de gasto y ahorro de los agentes, es el gran reto que plantea el COVID y que ya es en general lo que el sector, la principal conclusión del informe. Como decía, la crisis derivada de la pandemia pone a prueba al sector y esto ha elevado a la vez varios grados la intensidad del debate regulatorio que venía produciéndose en los últimos años. Lo primero que hay que señalar es que la industria de momento, y como se ha comentado también, está superando de forma muy satisfactoria la situación. Y además hemos podido observar, por eso decía que esto es un buen termómetro también, qué herramientas de gestión de la liquidez están disponibles y también en qué medidas son eficaces para cumplir su función. Y es en este contexto, como decía antes, en el que se ha producido una intensificación del debate regulatorio a nivel internacional y a nivel europeo. Y es, lógicamente, porque su función en el ámbito de estas instituciones macroprudenciales, donde se ha manifestado cierta preocupación por lo que se denominan liquidity mismatches o desajustes entre la liquidez de las carteras de los fondos y la frecuencia con la que ofrecen esta liquidez a los inversores, que en teoría, en situaciones de estrés, podría terminar causando una espiral de ventas para atender las peticiones de reembolsos que presionase aún más hacia abajo los precios de los activos, provocando a su vez mayores peticiones de reembolsos en un proceso típico de retroalimentación. Preocupación que nos parece totalmente legítima, pero lo interesante o relevante quizá del debate reside en los elementos que se reclaman o que se echan en falta y en las soluciones que se barajan para procurar reducir o mitigar este riesgo. En primer lugar, se echa en falta un nivel superior de información sobre las carteras de los fondos, tanto en cantidad como en calidad. Y creo que esa reclamación está justificada, al menos en parte. La información que las gestoras proporcionan a los supervisores es muy heterogénea entre las diferentes regiones del mundo e incluso entre los distintos países europeos. En segundo lugar, como elemento de este debate, se detectan carencias en el catálogo de herramientas de gestión de la liquidez disponibles, especialmente en aquellas que pueden utilizar directamente los propios supervisores financieros. De nuevo, creo que hay cierta base para esta preocupación. En estos meses se ha puesto de manifiesto que también hay bastante diversidad entre los diferentes países en cuanto a la lista de herramientas, por lo que se echa en falta, una vez más, un esfuerzo armonizador, al menos en Europa. Se ha puesto de manifiesto preocupación por la posible falta de recursos de las gestoras para hacer frente a reclamaciones de los inversores, ya sea por meras o habituales peticiones de reembolsos o incluso para cubrir pérdidas no esperadas. Un cliente de un fondo de inversión
debería ser totalmente consciente de que está realizando una inversión con riesgo por la que se convierte en propietario de una parte de la cartera del fondo y, por lo tanto, no es un acreedor como si lo es un depositante bancario. En esta imprescindible toma de conciencia juega un papel fundamental tanto la información que se proporciona a los inversores, que es algo básico, como algo más estructural, como es la educación financiera, que justamente es un elemento que también se identifica como relevante en el estudio que se presenta aquí hoy. Hay que reconocer que, teóricamente, la previsión de los incentivos permite gestionar más adecuadamente los conflictos de interés entre distribuidores y clientes, aunque también hay que tener en cuenta la existencia de diferentes modelos de distribución en Europa y el impacto, que puede ser muy relevante, que podría tener el paso a un modelo más estricto en esta materia. De considerarse esta posibilidad, obviamente, debería ser aplicable a los 3 subsectores financieros, banca, valores y seguros. Aquí la cuestión es evitar retrasos indeseables y, para tranquilidad de los presentes, tengo que decir que, francamente, es muy probable que por el momento no sea la opción elegida. La industria de gestión de activos, que es clave, como os ha comentado, en el proceso de canalización del ahorro hacia la inversión, goza de buena salud, como hemos podido comprobar en este contexto de fuerte crisis en el que nos encontramos, lo cual no obsta para que existan diversos retos a los que se debe hacer frente, que hemos estado comentando, y uno de ellos se centra en los aspectos regulatorios y está generando un intenso debate a nivel internacional. La opinión de la CNMV es que este debate es positivo, que puede terminar dando frutos útiles, pero que nunca se debe perder la perspectiva respecto a la naturaleza de los fondos de inversión, de forma que la regulación propuesta no vaya en contra de la sustancia de estas instituciones. Pero quiero sí poner de manifiesto cómo un desarrollo de una industria de gestión de activos profesional potente en un país le da autonomía no solo a los individuos que tendrán rentas en el futuro para poder consumirlas cuando así lo deseen, sino también una autonomía financiera a un país como es el nuestro, como es España, deficitario en materia de ahorro, y que es necesario que canalice sus inversiones tanto en el sector público como en el sector privado. Nosotros hemos hecho un pequeño análisis y, por ejemplo, si en el caso de los fondos de pensiones, que ahora representan 113.000 millones de euros, tuviéramos 4 veces más, que es el estándar que hay a nivel de la OCDE, en torno al 35% del PIB, los fondos de pensiones pues pasarían de tener en su cartera el 1,5% de la deuda pública a tener el 7% de la deuda pública española emitida, de tener el 1% de la renta fija privada a tener el 5% de la renta fija privada emitida por emisores españoles, o pasarían de tener el 0,5% de las acciones de emisores españoles a tener el 2,5% de los partícipes. Creo que hay que destacar la madurez que han tenido comparado con la crisis anterior del año 2005, una madurez extraordinaria para que poder mantener sus inversiones. Es verdad que hubo volúmenes cercanos a los 5.000 millones de reembolsos en el mes de marzo, pero lo cierto es que ese proceso se agotó y se empezó a remontar. En lo que llevamos de año apenas estamos en 800 millones de reembolso en una industria que gestiona a nivel doméstico más de 300.000 millones solo en materia de ICEs. Y si esto lo comparamos con la situación que experimentamos en el año 2008, donde tuvimos varios meses donde esa cifra de 5.000 y 6.000, incluso meses con 8.000 millones de reembolsos, el reto de la ESG sin duda pues, se ha mencionado. Todos los ciudadanos, desde luego nuestro sector, está plenamente comprometido con el cumplimiento de los objetivos marcados en la Cumbre de París, en el Plan de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea, y lo que pedimos desde el sector es que vayamos dando pasos en la dirección, que vayamos armando una serie de normas, que tengamos todo claro, el tema de la taxonomía, las normas de nivel 1, normas de nivel 2 que vemos que ahora pues, que no se puede cumplir su calendario. El COVID lo que ha puesto de manifiesto es una serie de cuestiones que ya venían larvándose con mayor o menor intensidad en los últimos tiempos. Y el sector ha reaccionado, grosso modo, de 4 formas o con 4 actuaciones principales. En primer lugar, hacia un proceso de reducción de comisiones, tanto en fondos de inversión como en fondos de pensiones. Los fondos de renta fija españoles son más baratos que los holandeses y los ingleses, y los fondos de renta variable son más baratos que los holandeses, más baratos que los del Reino Unido y casi en el mismo nivel que los holandeses. Lo mismo pasa en materia de fondos de pensiones.
donde los niveles actuales de comisión están en el 1,06%, que es un nivel de comisiones perfectamente compatible con lo que se establece en la normativa, en el Reglamento Europeo de Planes de Pensiones Personales, donde se establece una comisión máxima del 1%. La industria europea de gestión de activos pivota sobre la gestión institucional y no tanto sobre la gestión retail. Y desgraciadamente en España, por esta regulación que nos constriñe, es justamente a la inversa. La segunda cuestión es la regulación, fruto de este tema que acabo de mencionar, sobre una parte del sector de inversión colectiva que son las sociedades de inversión, las ICAPs, donde ya tenemos una regulación mucho más exigente que la que se establece en la Directiva Europea y que el resto de SICAPs de la Unión Europea se está comercializando en España con una ventaja competitiva frente a las ICAPs españolas. Quiero terminar con esa necesaria reforma y potenciación de la gestión profesional de activos en el marco de una reforma hacia un modelo de capitalización mixto, reparto-capitalización en el sistema de pensiones. Tenemos 3 pilares que en España solamente está desarrollado uno y un poco más el individual, pero nos falta claramente potenciar la pata del segundo pilar de empleo. Las propuestas que hay encima de la mesa para desarrollar el segundo pilar son plenamente compartidas por el sector, pero lo que sí también no debemos es trasladar o no desarrollar el tercer pilar para desarrollar potencialmente en el futuro un segundo pilar. La puesta en marcha de un segundo pilar requiere mucho tiempo, muchos años, y por supuesto hay que dar cualquier opción. Víctor, Ángel, muchísimas gracias por vuestra participación y a todo el público por su asistencia virtual.